ya habíamos visto aspectos relacionados con la fisiopatología en general, pero no habíamos hablado de trastornos específicos relacionados con estos. Como siempre les digo, aquí está la bibliografía a seguir. Son tres bibliografías en este caso, no son muy amplias, son muy cortitas los tres. El Hammer es uno de los más importantes que vamos a tener en este caso, que es Fisiopatología de la enfermedad de Hammer, capítulo 3, el de la ciencia del porqué y cómo es Olivares. Entonces, tenemos que hablar de la patología tumoral. ¿Por qué? Porque justamente es donde nos habíamos quedado hace un momento, en la anterior clase me refiero. Por definición, la patología tumoral va a ser aquella patología en la cual empezamos a tener un cambio a partir de la adaptación celular, ¿ya? En la cual vamos a tener los procesos de metaplasia, pero principalmente los procesos de displasia, ¿ya? Que, por favor, dentro de la misma definición nos refiere que no tenemos que confundir con cáncer. La patología tumoral puede ser tanto benigna como maligna. Entonces, a partir de esto significa que todas las patologías tumorales tienen que identificar la causa como tal. A través de la nomenclatura, lo mismo, puede ser benigno, puede ser maligno. Y el origen aparente del tejido como tal, en la cual está relacionado con carcinoma o sarcoma. Por ejemplo, ¿qué patología tumoral se les ocurre con carcinoma? Fibrocarcinoma. Bien, adenocarcinoma. ¿Dónde se da el adenocarcinoma? Bien, ¿qué más? Osteosarcoma, ya. Osteocarcinoma, osteosarcoma. Es decir, toda la característica que han aprendido en anatomía patológica / anatomía clínica es importante en esta relación. La etiopatogenia va a estar relacionado a través de las causas exógenas y las causas endógenas. Dentro de las causas exógenas, es decir, todo lo que esté a nuestro alrededor, ¿cuáles creen que podría estar? Tengo que dejar de hacer eso de preguntarles a ustedes. Radiación. Ya, radiación, ¿qué más? Factores ambientales, no está mal. ¿Qué más? Ya, técnicamente sí está bien lo que me dicen. Fumar, alcohol, drogas en general. Mientras que en causas endógenas, Genéticos. ya, trastornos genéticos, alteración de la fisiología, dime. Alteración del ADN. Alteración del ARN mensajero principalmente, bien. Trastornos autoinmunes, ya. Les falta algo súper importante que no me habían mencionado hace rato. Alergias para patología tumoral. Traumatismos, ya. Es exógeno. ¿Traumatismos en qué ejemplo? Hay uno en... técnicamente dos, pero uno es más común que el otro. Cáncer de mama, es más común la parte de los traumatismos. El segundo sería cáncer testicular. Es decir, el traumatismo, o sea, tienen que saber diferenciar una cosa de la otra. Traumatismos en el caso del cáncer de mama o del cáncer testicular no significa que están golpeando a una mujer o un varón, ¿ya? Sino que en el caso del cáncer de mama, pues principalmente relacionado en la cual utilizan alguna ropa que cree un daño a partir de la piel, puede llevarte a trastornos de una lesión celular, posteriormente adaptación celular, y puede llevarte a una patología tumoral. Lo mismo en el cáncer testicular, un poquito, aunque creo que ya no es tan común en esta generación, anteriormente sí, debido a una característica con la ropa, es decir, aquellos pantalones que están hasta arriba o inclusive ropa interior, en la cual pueda causar algún tipo de traumatismo relacionado con la parte testicular, son factores como traumatismos. Ahora, cosas más directas, pues traumatismos directos hacia
la zona de las mamas o hacia la zona testicular, ¿ya? Son factores, está bien. Algo exógeno, un poquito más común, ¿ya? Un ejemplo. Bien, ¿ya? BPH, uno de los principales, ¿ya? En causas endógenas, trastornos hormonales, por ejemplo. La tirotoxicosis se ha demostrado que puede estar relacionado para la formación de trastornos tumorales, de patología tumoral, ya sea benigna o maligna. Es decir, toda esta bomba de hormonas puede afectar a la formación de patología tumoral como tal, ¿ya? Por eso tenemos que saber las diferencias en la parte de las causas exógenas o las causas endógenas. ¿Por qué? Porque las causas exógenas técnicamente nosotros podríamos controlar de alguna manera para reducir el impacto de esto, mientras que en las causas endógenas no hay mucho que podamos hacer. Si tenemos un trastorno genético para la formación de patología tumoral, como lo habíamos visto en la anterior clase, no podemos hacer nada, ¿ya? A menos que sean cambios a través de fármacos que modifican genes, ahí tal vez, pero bajo otra cosa, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. Entonces, lo que ahora les he mencionado, por ejemplo, a través de los protooncogenes o del gen P53, cuando tenemos la alteración con el incremento de las proteínas estimulantes de crecimiento celular o las proteínas limitantes de crecimiento celular, eso significa que la alteración de estos trastornos, principalmente relacionados con trastornos genéticos, nos puede llevar a la formación de patología tumoral, ¿ya? Cualquiera sea de estos dos. Entonces, eso significa que en un trastorno genético no hay mucho que podamos hacer. Por ejemplo, no directamente con esto, pero hay patología tumoral directamente ligada hacia la parte de la ascendencia como tal, no descendencia, es la parte de ascendencia. Por ejemplo, bien, la patología de mama es una de las más fuertes relacionadas con el factor genético debido a que mamá con patología tumoral de mama, abuela con patología tumoral de mama, el factor de riesgo cada vez se va incrementando entre más generaciones vayan colocándose en esta característica. Esto lo recuerdo bien y es uno de los ejemplos que me dieron cuando era estudiante. Hay una actriz famosa que tiene estas características genéticas y a pesar de todo el dinero que tiene esta persona, pues no ha podido combatir al 100% contra la patología tumoral de mama, que es Angelina Jolie. En un inicio, su mamá murió de cáncer de mama, su abuela murió de cáncer de mama, aparentemente en la parte ascendente también su familiar, del lado de su papá creo, murió de cáncer de mama. Entonces tiene factores de riesgo demasiado altos que bajo una investigación, bajo una evaluación, esa es la palabra correcta, una evaluación médica muy profunda, en ella se ha determinado que el factor de riesgo era en un 75%, es decir, demasiado alto. El médico oncólogo quirúrgico le ha recomendado hacer una mastectomía parcial, en la cual se la realizó, que no fue suficiente y de todas maneras empezó a desarrollar patología tumoral maligna y tuvieron que hacer una mastectomía radical, ¿ya? Que creo que cuando hizo de Maléfica ahí tenía la mastectomía radical. Entonces hasta ahora no reporta formación de patología tumoral. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se acaba ahí? Si ya no hay mamas, entonces en teoría debería acabarse ahí, ¿no ves? Pero ¿por qué no acaba ahí? Diseminación. Porque el factor sigue activo. Ya, el factor sigue ahí, en la cual puede tener la capacidad de formar patología tumoral en otro sitio. Ese es el problema. Si bien está predilecto para una zona en cuestión, de todas maneras hay un factor de riesgo que, a pesar de la mastectomía radical, hay una muy leve posibilidad de que se pueda formar
a través de las alteraciones de las células adyacentes en otros sitios. Y el problema de la patología de mama, patología tumoral de mama, es que la metástasis es muy directa hacia la zona pulmonar y normalmente es muy severo. Entonces, no hay nada que hacer cuando se encuentra en estadios muy avanzados. ¿Qué he hecho? Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas relacionadas con la patología tumoral, vamos a tener manifestaciones locales y manifestaciones específicas como tal. Dentro de las manifestaciones locales, por sustitución de la estructura tisular normal, significa que dentro de la característica del tejido empieza a tener un cambio a través de la adaptabilidad celular y eso significa una alteración de la función normal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? A nivel gastrointestinal, más común. No gastritis, estamos hablando de patología tumoral. ¿Qué? Bien, esófago de Barrett. En el esófago de Barrett, la parte de la secreción de ácido clorhídrico ya no es el mismo, por el cual la degradación que tenemos a través de los diferentes tipos de alimentos tampoco es igual, ¿ya? Por el cual la función está alterada. Significa que yo sé que hay otras manifestaciones clínicas relacionadas con el esófago de Barrett, pero en etapas iniciales la alteración fisiológica puede ser uno de los factores para poder determinar qué está ocurriendo. Otro ejemplo, uno más común. No todas las úlceras te llevan a patología tumoral, pero puede ser un factor de riesgo. Uno un poco más común. No, déjenme pensar en gastrointestinales. Piensa más en mujer. Teratomas. Piensa más en mujer. CACU, cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino en sus primeros estadios hace leves cambios como manifestaciones locales en la cual hay un proceso inflamatorio. Entonces, esto es importante para nosotros, ¿ya? Por conflictos de espacio, cuando ya la patología tumoral está en formación, sea benigno o maligno, por ejemplo, en la parte gastrointestinal, cuando hay una formación en la parte del intestino delgado o intestino grueso, ante la formación de la patología tumoral, pues hace un aumento de la presión, intestinal, por el cual hay una alteración de la función, ¿ya? No sé si esto lo habrán visto, pero a modo de explicar, cuando tenemos un aumento de la presión intestinal, pues significa que el peristaltismo va a aumentar o reducir. No, hay una reducción del peristaltismo, ¿ya? ¿Por qué? Ya, es muy similar a la obstrucción, más no es una obstrucción, sino que en toda la parte... supongamos que la patología tumoral se encuentra cerca a la división que tenemos entre el intestino delgado y el intestino grueso. Hay una formación de la patología tumoral acá. Eso significa que el conflicto de espacio que vamos a tener cada vez va a hacer una reducción del lumen. Esto hace que todo lo que esté cerca a la zona tumoral hay una reducción del peristaltismo, mientras que todo lo que esté por detrás de la patología tumoral hay un aumento del peristaltismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque trata de compensar toda esta zona. Entonces, eso significa que si tenemos esta característica, ¿cuál sería la manifestación clínica local? O bueno, una manifestación clínica. ¿Qué? Empiezan un poquito. Ya, puede ser. Dolor no exactamente, porque irónicamente esto no le causa dolor hasta que empieza a crear isquemia. Diarrea o constipación, ¿ya? Depende de qué. ¿Cuándo diarrea, cuándo constipación? Cuando el lumen esté totalmente obstruido debido a esta característica de la patología tumoral
Y diarrea, por la reducción del lumen, pues aumenta el peristaltismo y entonces esto sí nos puede llevar a procesos diarreicos, ¿ya? La estenosis u obstrucción de vísceras huecas, bueno, es más fácil. Cuando la patología tumoral se encuentra dentro del tejido como tal, es decir, empieza a crear una obstrucción o una disminución del lumen, pues la patología es mucho más clara, ¿ya? Como tal, ya sea en la parte hepática, la parte gastrointestinal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, son diferentes, no es una patología tumoral, pero aquellas personas que tienen el consumo, solo lo voy a usar como ejemplo, sobre todo más común en mujeres, cuando empiezan a comer el cabello, ya hay formación de cabello a nivel de la zona gástrica, me olvidaba que eso es suave. Me he olvidado que se llama específicamente la patología, creo que eso es suave. Quicofagia. Claro, ese es el trastorno, pero la formación del cabello a nivel gástrico tiene un nombre, no me acuerdo qué se llama exactamente. Y me sirve para el ejemplo, cuando empieza a tener una forma a nivel gástrico, eso significa que empieza a crear alteraciones a nivel de las células gástricas, a nivel de las células parietales, a nivel de las células entéricas, a nivel de las células P, etcétera, etcétera. Por el cual, esta formación va a empezar a crear alteración. ¿Qué es lo primero que va a poder hacer la parte gástrica? ¿O cuál es la lógica que aplicaría la fisiología a nivel gástrico? Aumentar el ácido clorhídrico, por el cual esto va a estar asociado directamente con gastritis, ¿ya? Gastritis. Así que la gastritis podría ser una señal de que algo está ocurriendo en esa zona, si es que no tiene otros factores de riesgo, ¿verdad? ¿Qué otros factores de riesgo podría tener para gastritis? Ya, uno de los más agresivos, el Helicobacter pylori, El consumo de uso de AINES, estrés, consumo de comidas demasiado condimentadas o picantes también entra dentro de esta categoría. ¿Qué más? El más común entre ustedes, supongo. Ayuno intermitente. Bien. Consumo de drogas como alcohol y tabaco, ¿ya? Que son otros factores de riesgo. Entonces, como podemos ver, la obstrucción a través de la formación de patología tumoral también puede ser una de las manifestaciones locales más importantes como tal. Y lo último, ulceración y necrosis tumoral, que ya sería relacionado con fases mucho más avanzadas, en fase 3 o en fase 4. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de las manifestaciones generales? Las manifestaciones generales no nos va a determinar que esté relacionado con la patología tumoral como tal. Por ejemplo, ¿qué? No letargo, astenia y adinamia. ¿Ya? ¿Por qué te puede dar astenia y adinamia? Disminución de vitamina. Ya, no tan común, pero disminución de la cantidad de vitaminas puede ser uno de los factores. No tan común. ¿Qué más les puede causar astenia y adinamia? Trastornos alimenticios, ¿ya? Ya, anemia también, por otros factores, por ejemplo, las mujeres, anemia ferropénica, estrés, no está mal, estrés, trastornos del sueño. Es decir, si ustedes, y algunos de ustedes los veo con astenia y adinamia, ¿significa que tienen patología tumoral? No tienen, chicos, por si acaso. Cuidado, me estén demandando por esto. Y algo que sigue siendo dentro de manifestaciones generales, pero nos puede dar un indicio a que algo está ocurriendo mal, a que algo está ocurriendo dentro de nuestro organismo, es la pérdida de peso injustificada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me meto al gym y resulta que estoy perdiendo peso y he cambiado mi alimentación, no significa que tengo patología tumoral, ¿no ves? O que tengo diabetes, qué sé yo. Cuando no están haciendo ningún tipo de cambio habitual a su alimentación o a su actividad física y hay
una pérdida de peso y pérdida de masa muscular, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero tampoco es patognomónico, entonces, ¿qué otras cosas podríamos tener que nos lleve a este proceso? Trastornos nutricionales, por ejemplo, anorexia, bulimia, ¿qué más? Inanición, ¿qué más? Ya, patologías. Las dietas no son patologías. Ya, parasitosis. Pero si tienes parasitosis, tendríamos que pensar en otras cosas también. Si eres un adulto. Puede ser consumo de drogas. El alcohol hace lo contrario, por si acaso, los hace engordar. El tabaco sí los hace enflaquecer por el proceso inflamatorio. Diabetes mellitus tipo 2. Ya. ¿Qué más? Hay uno muy importante. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA, exacto. El VIH/SIDA también es uno de los factores importantes relacionados con la pérdida de peso abrupta sin una razón aparente, ¿ya? Esto es lo que tenemos que hacer relacionado con las manifestaciones generales. Si bien no nos va a dar ningún indicio, y eso no significa que si alguno de ustedes tiene astenia o arinamia, ya tenga que buscar patología tumoral, sino tengo que buscar aparentemente la causa. Lo único diferente que nos podría dar es la pérdida de peso injustificada. ¿Por qué? Porque en la patología tumoral sí nos va a llevar a un proceso de pérdida muscular, ¿ya? Ya se me va a ir ahora. Dime, ¿qué? Ya, trastornos autoinmunes también nos puede llevar. Trastornos autoinmunes en general. Entonces, ¿por qué la patología tumoral nos puede llevar a una pérdida de peso? ¿Ya? ¿Por qué? En el caso de la patología tumoral vamos a ver que tiene un factor proinflamatorio principalmente relacionado con el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? En la cual este va a estimular a la zona de los adipocitos que estimula la lipólisis como tal. El proceso de lipólisis va a incrementar la formación de ácidos grasos libres, en la cual los ácidos grasos libres van a hacer un estímulo posterior hacia la zona del tumor para una mayor cantidad de liberación de proinflamatorios, en la cual ya no solamente el factor de necrosis tumoral alfa hay la liberación, sino empezamos con la liberación de interleucinas. Interleucina 1, interleucina 8, interleucina 6, interleucina 10. Entonces, a partir de estos dos procesos, nos va a llevar a crear un estímulo en la zona muscular, en la cual vamos a estimular el catabolismo, el estrés oxidativo, también estimulado a través de la denervación y la proteólisis para la disminución de la masa muscular, ¿ya? Como si tuviera atrofia, como si tuviera una atrofia muscular, pero estimulado a través de un proceso proinflamatorio debido a la tumoración, ¿ya? No sé si Buenas tardes, bueno, tenía algún inconveniente. por eso prefiero tener mis cosas. Entonces, al inicio, en este proceso de pérdida de peso, obviamente nuestro organismo va a tratar de evitar la pérdida muscular, por el cual, a partir de la formación de ácidos grasos libres en la sangre, empieza un aumento del uso de energía, ¿ya? Por el cual, cuando empiezan con la patología tumoral, empiezan a perder peso a partir de la grasa corporal. Es decir, si ellos tenían 35% de grasa corporal, es un ejemplo, empiezan a llegar a límites bajos. ¿Cuál es el límite normal de grasa corporal? Varones y mujeres. A ver, otra vez. 20%, ya, 20 a 30 de mujeres y varones. Es fácil. De 10 a 20, ¿ya? De 10 a 20, es muy fácil, solo de 10 en 10. Entonces, eso significa que en la mujer y en el varón empiezan a llegar a límites alarmantes, ¿ya? Por el cual
Este proceso proinflamatorio también nos va a llevar a alteraciones a nivel cerebral, en la cual, relacionado con la cantidad de... se me ha ido la palabra. Cuando estás satisfecho de comer. Bien, saciedad. Relacionado con la saciedad, principalmente con la disminución de la cantidad de secreción de grelina, acá empieza a crear un proceso de anorexia. Entonces, antes podía evitar el proceso de disminución muscular a través de la alimentación, pero no puede evitar el proceso de lipólisis. Entonces, este proceso nos lleva a que ya no hay una alimentación como la que debería ser por la cantidad de proinflamatorios que tenemos, por el cual ahora sí empieza la disminución del tono muscular, ¿ya? El factor de necrosis tumoral alfa también hace una disminución del sistema inmune, por el cual, asociado a enfermedades oportunistas, también este proceso nos va a llevar a un proceso proinflamatorio mucho más agresivo, por el cual el catabolismo va a ser mucho más agresivo y la pérdida de masa muscular va a ser mucho más notoria, ¿ya? Relacionado con la grelina, en la parte gastrointestinal, de la formación gastrointestinal de grelina que vamos a tener, va a empezar a haber una reducción. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a utilizar la energía de reserva, en la cual aparentemente a nivel cerebral nos va a dar como que tenemos saciedad todo el tiempo. Entonces, con todo este cuadro, podemos explicar todos los trastornos que vamos a tener a partir de patología tumoral, para tener lipólisis, trastornos relacionados con atrofia muscular, disminución del sistema inmune, trastornos con la parte gastrointestinal, trastornos a nivel del sistema nervioso central, y lo peor que puede ocurrir relacionado con la denervación o las alteraciones proinflamatorias a nivel muscular es daño a nivel cardíaco, ¿ya? En la cual, por este motivo del daño a nivel cardíaco, pues es una de las consecuencias de la patología tumoral para el fallecimiento del paciente. Ya, como alguna vez algún doc me dijo, técnicamente la patología tumoral pues aprovecha todo lo que puede de nuestro organismo hasta que finalmente ya no puede y los órganos más esenciales empiezan a fallar, ¿ya? Por el cual en una patología tumoral tenemos que tener múltiples consideraciones, y más bien los oncólogos clínicos y los oncólogos quirúrgicos hoy por hoy hacen un equipo para poder trabajar con un paciente con patología tumoral, principalmente patología tumoral maligna, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia en la cual, supongamos, el cáncer de cuello uterino, que de repente en 10 años no tiene ningún tipo de manifestación general, pero tiene manifestaciones locales, y a partir de los 9, 8 años empieza a tener manifestaciones generales? Es porque la parte proinflamatoria no es tan agresiva versus lo que ocurre en la patología de vesícula y en la patología de páncreas, ¿ya? En patología tumoral me refiero. El cáncer de vesícula y el cáncer pancreático son súper agresivos. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que este factor de estímulo proinflamatorio es muy agresivo, ¿ya? Por eso los destruye en menos de un año a estos pacientes. Lastimosamente, en estos pacientes tienen que tener una resección quirúrgica que en Latinoamérica no es factible, ¿ya? Salvo en Argentina, Chile, México y Brasil. Estos 4 sí tienen las herramientas de salud para tratar estos 2 tipos de patología tumoral, ¿ya? En el resto de los países no está 100% garantizado, por si acaso. Sé que en Perú lo están aplicando, pero todavía no hay un 100% de garantías para tratar este tipo de patologías tumorales malignas. Entonces, lo que a mi tía, porque mi tía falleció de cáncer de vesícula, si tienes mala suerte y has nacido en uno de estos países, pues lo único que te queda es ver de mudarte a otro país y que allá te traten. Es tu única opción, no hay otra. Porque en el caso de la vesícula tienen que hacer una restricción hepática también.
porque, bueno, todavía no está en eso, pero es fácil de explicar. De la patología, supongamos que esta es la patología tumoral. De la patología tumoral tenemos que hacer una resección. Depende del oncólogo, pero algunos dicen 10 centímetros alrededor, la mayoría dice 15 a 20 centímetros alrededor. Entonces, si es un cáncer vesicular, ¿qué significa? No todo, gran porción del hígado. Gran porción del hígado. Entonces, la parte de terapia intensiva específica con patología tumoral más el equipo de resección quirúrgica no los hay, por lo menos acá en Bolivia, solo en Santa Cruz, en una clínica, existe este equipo que cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. Entonces, no es factible hacer este tipo de cirugías porque tampoco es garantía de nada, ¿ya? Dime. Una pregunta, ¿y estos tumores son para poder hacerlo con quimioterapia con iones de yodo? En ese caso, ¿no? Para poder visualizar dónde está, o solamente es resección de una vez? Ya, a ver, como a mí me han enseñado, porque mi mentor y el único maestro que supongo que respeto es el doctor Carlos Peláez, que es médico oncólogo quirúrgico, ¿ya? Que me enseñó muchas cosas. Tienes que diferenciar dos cosas. Uno, ¿por qué es importante diferenciar el sarcoma, o bueno, en la parte de los tejidos? ¿Ya? Porque estos dos nos va a ayudar a diferenciar, y dependiendo de dónde es el sitio, sí se puede utilizar quimioterapia, radioterapia o fármacos moduladores, ¿ya? Porque no todos los tumores reaccionan a la quimioterapia y no todos los tumores reaccionan a la radioterapia. Y los más agresivos, lo mejor que podemos hacer es la resección quirúrgica, ¿ya? En el caso de CACU, si estamos en una fase 3, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Si estamos en fases muy agresivas, es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque la patología tumoral maligna avanza más rápido de lo que puedes tratarlo. Así que es lo único que te queda. Si lo encuentras en fases tempranas, quimio o radioterapia, cualquiera de las dos, según la patología que te haya tocado, pues es tu mejor opción. Ese es el detalle. Doctor, y otra pregunta. Digamos, si la paciente ya tiene una edad avanzada, ¿aún se le recomienda la quimioterapia o es netamente resección? Depende, justo aquí, como pueden ver, por ejemplo, en la patología tumoral intestinal y en la patología tumoral de mama, no sé por qué es así, supongo que es en internet, ahorita lo voy a actualizar. Los estadios son muy similares, ¿ya? En la cual en un estadio 0 es una presencia de células cancerígenas solamente en la capa interna como tal, ¿ya? En un estadio 0 hay un tumor no invasivo dentro de la glándula mamaria, es decir, en los estadios 0, que sería lo ideal identificar la patología tumoral, acá, inclusive si hacemos una resección para ganar con lo que hizo Angelina Jolie, en un estadio 0 lo identificaron, pasaron a una mastectomía parcial, ¿ya? Que no llega hasta el músculo. Entonces, en estos casos, pues técnicamente se ha adelantado, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Cuando ya nos encontramos en un estadio 3, que ya empieza a afectar a los ganglios, empieza a afectar a los ganglios linfáticos, significa que estamos a un paso de la metástasis. Cuando estamos en un estadio 3, tenemos que hacer resección quirúrgica sí o sí, porque la patología tumoral ha avanzado mucho, no hay vuelta atrás. Porque si hacemos quimio o radioterapia, puede ser que empiece a llegar a un estadio 4, que en un estadio 4, en la mayoría de los casos, es de muerte, ¿ya? La gran mayoría de los oncólogos y oncólogos quirúrgicos, en un estadio 4, pues solamente hay que darle calidad de vida al paciente. ¿Por qué? Porque
las células cancerígenas han invadido otros tejidos y en el caso de cáncer de mama no puedes vivir sin pulmones, ya no puedes vivir sin pulmones. En el caso de la parte gastrointestinal, si llega a la parte hepática, lo mismo. No puedes vivir sin hígado y vivir con una porción del hígado es sumamente riesgoso, peor con patología tumoral, ¿ya? Así que depende en qué estadio estemos. Por eso todas las patologías tumorales malignas más habituales tienen una campaña en el año, ¿ya? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer testicular, cáncer prostático, hay otros cánceres que no me acuerdo, pero todos tienen, ¿por qué? Porque la frecuencia es muy alta y dentro de patologías tumorales son de las más habituales para muerte en varones o en mujeres, ¿ya? En mujeres, primero cáncer de mama, segundo cáncer de cuello uterino, en varones cáncer de próstata y cáncer testicular en segundo lugar, ¿ya? O sea, en el cáncer de próstata, para bien o para mal de los varones, recién empieza a tener las características de estadios casi a sus 45 años, ¿ya? Casi a sus 45 años, entonces tienen una larga vida estos pacientes, muy diferente a lo que ocurre en las mujeres, ¿ya? En el caso de cáncer testicular es muy independiente de la edad, porque si te causas algún traumatismo relacionado con esto, a partir de los 15 años ya puedes tener cáncer testicular y en algunos casos menos todavía, pero lo más habitual desde 15 años. Para el cual también los varones tienen que hacer una revisión de manera manual cada cierto tiempo, porque si hay algún cambio en la parte testicular puede estar relacionado para la formación de patología tumoral, ¿ya? Sobre todo si utilizan ropa demasiado ajustada hacia el cuerpo porque hay un cambio en la temperatura testicular que es menor en relación a la central. ¿No ven, varones? Ya. Entonces, toda esta parte de liberación proinflamatoria nos puede llevar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es cuando los estímulos que en la anterior clase habíamos visto para la liberación proinflamatoria exceden la capacidad de la parte fisiológica para poder regularlo, es decir, hay tanta inflamación que empieza a llevarnos a alteraciones y manifestaciones clínicas que habitualmente no debería ocurrir. Pueden abrir la ventana de atrás, por favor. Ya me hizo calor y eso que estoy con un chaleco. Entonces, lo irónico del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es que justamente relacionado con el proceso de infección nos lleva a un punto intermedio relacionado también con la sepsis, o que de la sepsis podemos pasar hacia un shock séptico, ¿ya? Pero dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la característica de este va a ser la hipoperfusión generalizada, en la cual sí, dependiendo de la causa, porque si es un trauma, quemaduras, procesos inflamatorios, sea de cualquier tejido, puede llevarnos a un shock dependiendo la característica. Si es que, no sé, me fui a el mismo ejemplo de toda la vida, me fui a un bar en el Prado y me asaltan y me apuñalan y empiezo a perder sangre. ¿Cuál es el tipo de shock que probablemente voy a tener? Hipovolémico. Shock hipovolémico, ¿ya? Así que dependiendo de la característica inicial del proceso inflamatorio, pues puede llevarnos a un shock. ¿Cuál es el problema del shock? Si no se soluciona, si no se va a solucionar, nos va a llevar a un daño tisular y finalmente nos puede llevar a un daño multiorgánico. Es lo que les comento a todos mis estudiantes y lo que alguna vez a mí me han enseñado. El shock es uno de los últimos estadios antes de llegar al fallo multiorgánico. Llegamos al fallo multiorgánico, no hay vuelta atrás, ya ese paciente está condenado a morir. ¿Por el cual? Cuando llevemos shock, recuerden esto, técnicamente el shock debería ser tratado exclusivamente por el doc de terapia intensiva, ¿ya?
¿Por qué? Porque el trastorno inflamatorio sobrepasa la capacidad de todos los demás colegas, tanto los de emergencias, medicina interna, etcétera, etcétera. Acá necesitamos observarlos muy cuidadosamente para saber qué hacer. Bien. Entonces, eso significa que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede deberse a múltiples causas. Trastornos inflamatorios a nivel de tejido, principalmente con la parte gastrointestinal, por ejemplo la pancreatitis, quemadura a partir de segundo y tercer grado, isquemia, por ejemplo isquemia miocárdica, politraumatizado, shock hemorrágico, lesión orgánica mediante trastornos inmunológicos, administración exógena de mediadores inflamatorios, otras causas, y justamente relacionado con la parte de la sepsis vamos a tener todos los procesos antígeno-anticuerpo como tal, a través de la infección con bacterias, virus, hongos, parásitos, y también ingresa dentro de esto, pero no sé por qué, hasta donde yo recuerdo no hay infección con priones todavía, pero es uno de los miedos más grandes que tienen los relacionados con esta parte. Entonces podemos llegar a un cuadro de sepsis, no un shock séptico como tal, porque son dos conceptos diferentes, ¿ya? Por el cual el síndrome